Charla Retiro Mensual, mes de junio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema a tratar en esta charla es amabilidad, afabilidad, cortesía y delicadeza de trato. Bueno, ser amables es practicar la virtud de la caridad. La ley de Dios se resume en amarás al prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la ley de Dios se resume en practicar la virtud de la caridad. Y bueno, eso es ser amables. Ser amables es llevar a nuestra vida la práctica constante y habitual de esta virtud. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pida y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Yo les digo, no respondan al malvado. Entonces, aquí podemos observar que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con respecto a cómo debemos reaccionar es muy clara. Siempre debemos reaccionar en el trato con nuestro prójimo con amabilidad. Los cristianos estamos llamados a ser las personas que ceden para que las cosas sean más llevaderas. Y bueno, hay que aprender a responder de forma tranquila a los que nos quieren hacer mal. Y no podemos pues seguir justificando nuestras faltas de caridad. Muchas veces Dios nos pone en situaciones difíciles con personas con las que a lo mejor el trato no se nos da de una manera, digamos, fluida, para que a través de el ejercicio de la virtud de la caridad y a través de una buena manera de comportarnos podamos precisamente atraer a esas personas a Dios. Y bueno, hay que luchar y pedirle muchas luces al Espíritu Santo para que podamos detectar cuáles son los malos hábitos que nosotros tenemos con los que a veces pues tratamos mal a los demás, ¿no? O con faltas de amabilidad o de caridad. Y tomar en cuenta que existen ideas negativas que se nos pueden meter en la cabeza para de repente hablar mal de otros o para estar mal con los demás, ¿no? Como por ejemplo la avaricia, la ira, el juicio negativo, la impaciencia, son cosas, ¿no? que, que nos pueden influenciar negativamente para no vivir esta virtud. Pero como contamos con la gracia de Dios y también contamos con nuestro esfuerzo diario para cada día mejorar y buscar la santidad, entonces estas malas inclinaciones pues se van venciendo, ¿no? Y de esta manera podemos lograr que las cosas a nuestro alrededor funcionen mejor, ¿no? La virtud cristiana de la caridad es, bueno, fundamental para crear un buen ambiente, ¿no?
Por ejemplo, podemos aprender a hablar y a corregir con más amabilidad de lo que lo hacemos. Podemos aprender a dar un mejor ejemplo, podemos aprender a fomentar el buen humor en los ambientes donde nos desenvolvemos. Todo eso contribuye a que vivamos con más caridad cristiana y con más amabilidad. Y es que no hay otra manera en que nosotros los cristianos podamos influir sobre otras personas sino siendo amables. Y eso nos lo dejó claro nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, ¿no? Él dijo, por cómo se tratan y se aman entre ustedes, los van a reconocer. Y es que es eso, ¿no? Él sabía que la amabilidad pues tiene una influencia muy poderosa en las relaciones humanas. Y bueno, esa es la manera que Dios quiere que usemos para expandir su mensaje apostólico, porque las personas que son amables tienen la capacidad de llegar al corazón y al alma de los demás. Entonces, más que sabernos expresar bien, que es importante, pero más que saber que tenemos, bueno, la sabiduría de la verdad que Dios nos ha revelado al alcance de nuestra mano para poder transmitirla, tomar en cuenta eso, ¿no? Que nada mueve más a un pecador a convertirse que cuando se ve tratado con mucha amabilidad. Entonces, es en el trato, ¿no? Es no, en nuestras maneras de tratar a los demás que nos van a reconocer y cómo podemos atraer esas almas a Dios. Las personas tendemos a olvidar las cosas que nos pasan o las cosas que nos dicen, pero cuando alguien es amable con uno, eso no se olvida. Entonces ese proceder cálido, ese proceder amable queda en el recuerdo más que cualquier otra cosa, porque somos seres sensibles en ese sentido y así fuimos hechos por Dios. Y la mayoría de las veces, pues, esto se vuelca en reciprocidad y además es contagioso. Entonces, estas son las maneras que Dios nos ha enseñado. Cortesía, amor y respeto hacia los demás y proceder sereno ante nuestros adversarios. Bueno, ser bien educadas y corteses es algo que está a nuestro alcance y al alcance de cualquier persona. ¿Cómo podemos hacer las que somos mamás para que nuestros hijos, que a lo mejor están súper alejados de Dios o las que no lo son, algún familiar, alguna amiga, se acerquen más a Él? Bueno, una de las formas de acercarles es que vean esa delicadeza de trato de nosotras hacia los demás. Que noten como, aunque de repente nos puedan molestar algunas actitudes que ellos inclusive puedan tener, pues no les reclamamos de mala manera, que no les venimos a imponer nuestro criterio ni nuestra verdad, sino que sabemos escuchar, comprender y ponernos en sus zapatos, esperando con paciencia para corregirlos en las cosas que realmente hay que corregirles, pero no en las cosas que son opinables o relativas, donde más bien tenemos que respetar y entender su criterio, aunque este criterio difiera del de nosotras. Y bueno, ¿cómo hacer para que los demás se sientan atraídos por Dios, ¿no? Entonces, esa es la pregunta para resumir la charla de este retiro, ¿no? Bueno, primero mantener una conducta y una actitud amable hacia los que tratamos, evitando juzgar a las demás personas, evitando pensar que las personas son malas, no poniendo nunca etiquetas negativas en las personas, sonriendo y practicando, como nos lo recomendó el Papa Francisco, la escucha activa, ¿no? O sea, la escucha activa es una escucha que no es de un simple espectador, ¿no? Sino es una escucha que eh, tiene detrás de sí un interés genuino
en lo que la persona nos está diciendo. Y esa es la verdadera amabilidad. Entonces, bueno, estamos llamadas a hacer las cosas bien, ¿no? Y todo esto nos cambia la vida y tantas cosas, ¿no? Y por otro lado, pues también nos ayuda en forma personal a controlar la ira, ¿no? La ira puede entrar en cualquier momento de nuestra día, en nuestra vida y destruir la paz, ¿no? Destruir la paz de un ambiente, puede hacernos herir a las personas que más queremos, puede ser capaz hasta de romper una amistad de mucho tiempo. Y el antídoto a la ira no es la justicia, sino la caridad. Y bueno, a veces no es la ira, ¿no? Sino que irritabilidad del carácter, lo que tenemos, ¿no? No llegamos a ira, pero bueno, estamos con una debilidad del carácter y estamos irritables. Entonces eso nos pone como antipáticas, bruscas, eh, descorteses, ¿no? Y bueno, las cosas pues a nuestro error empiezan a funcionar mal. Entonces es bueno examinarse, ¿no? Examinarse por lo menos una vez al día en estas cosas. Y sobre todo cuando a nuestro alrededor, pues uno observa que las cosas no están funcionando bien, ¿no? Entonces hay que examinarse y empezar a gestionar mejor nuestras emociones, empezar a dejar estas cosas negativas como la ira, aprender a manejar y a gestionar nuestro temperamento, ¿ok? Y fortalecer nuestro carácter y de esa manera, para siendo más amables, exigiéndonos en eso en particular, vamos a ver cómo inmediatamente pues ese ambiente va a cambiar, va a mejorar y se va a transformar en un ambiente de paz, de armonía, que es lo que tenemos que sembrar los cristianos en este mundo. Entonces, el Señor nos invita a que hagamos las cosas bien. Y hacer las cosas bien es hacer las cosas al estilo de Dios, no a la manera que yo considero mejor, ¿no? Y hacer las cosas al estilo de Dios significa, o es lo mismo que decir en otras palabras, pues que nuestro estilo se parezca cada vez más a Cristo, ¿no? Una persona se va haciendo santa cuando sus sentimientos coinciden con los sentimientos de Jesucristo, cuando se va apareciendo en sus formas de actuar. Y así poco a poco, pues esa persona ya no es ella misma, ¿no? Sino que es como otro Cristo que va pasando. Entonces, es, y bueno, y esas son las personas que arrastran y atraen a muchas personas. Bueno, cuando Jesús nos dice, no hagan frente al que les hace mal, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, ¿no? Dar la otra mejilla, ¿no? ¿Qué significa dar la otra mejilla? Es hacer que los que nos intentan ofender se den cuenta de que se están haciendo un daño es a sí mismos. Porque bueno, el odio, ¿no? O las ofensas es un arma que se devuelve inmediatamente contra la persona que la está ejecutando. Entonces dar la otra mejilla es un acto de valentía cristiana, es un ejercicio de paciencia. Lo contrario a lo que la cultura actual pueda interpretar como debilidad, comodidad o cobardía. Y constituye una de las enseñanzas más influentes del cristianismo y significa no responder al mal con otro mal. Y bueno, eh, es una frase de las más fuertes de Jesús, ¿no? Mencionada en los evangelios de San Lucas y de San Mateo y presente en el Sermón de la Montaña.
En el Sermón de la Montaña, Jesucristo en un momento determinado comenzó a hablar del amor hacia los enemigos, ¿no? Y lo que nos recomendó fue hacerles el bien, bendecirlos a quien nos maldijera y orar por quienes nos maltratan, darles lo que pidan y si toman la camisa, pues ofrecerles también la túnica o la capa, ¿no? Y bueno, esto era, esto era para enseñarles a todas esas personas cómo se debe tratar a los demás y que se debe tratar a los demás como uno quisiera ser tratado, ¿no? Con esa misericordia, con esa comprensión, con esa compasión. Y bueno, posteriormente él explica que solamente amar a los que nos aman o solo hacer el bien a los que nos hacen el bien, pues no es suficiente para hacernos diferentes pues de una persona que está alejada de Dios, ¿no? Porque bueno, eso es lo que hacen las otras personas. Entonces, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es que debemos amar y hacer el bien, inclusive a nuestros enemigos, sin esperar recompensa, ¿no? Porque ese bien que hacemos, pues ese mismo será la recompensa, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, pues vamos a estar actuando como Dios actúa o con la manera que Dios procede y procedió. Entonces, bueno, también él explica, ¿no? Que si uno no juzga, pues uno no será juzgado, ¿no? Y que si uno no condena, pues no será condenado. Y que si uno no perdona, pues, que si uno perdona, perdón, pues uno será perdonado. Entonces, esa es la gran lección de caridad que nos eh, traen los evangelios, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también hay un evangelio donde menciona que el árbol es conocido por su fruto, ¿no? Y que de esa misma manera, pues, las personas vamos a ser conocidas es por nuestras obras, ¿no? Y que el que de su corazón saca el bien, pues va a ser reconocido por ser bueno. Y el que de su corazón saca el mal, pues así va a ser conocido por ser malo. Entonces, ser amables y vivir esta virtud cristiana de la caridad, pues es como una de las columnas en las que se debe construir nuestra vida, ¿no? Con la que se debe construir nuestra vida. Entonces, 4 preguntas que podemos hacernos diariamente para examinarnos en esta virtud de la caridad, ¿no? La primera, manifiesto respeto y cariño a mis familiares. La segunda, estoy pendiente y ayudo en el cuidado de mis padres o familiares si lo necesitan. La tercera, soy amable con los extraños y me falta esa amabilidad en la vida de familia. Y la cuarta, tengo paciencia. Y bueno, saber, ¿no? Saber que la caridad implica que a más desorientadas estén las personas, pues más comprensivas nos tenemos que mostrar nosotras como mujeres cristianas. Y que a más equivocadas estén las personas, pues más disposición a ser empáticas tenemos que tener, ¿no? Y aquí resaltar que esa empatía que vamos a mostrar debe ser auténtica, debe ser sincera, ¿no? Debe venir de nuestro corazón, no de la boca para afuera, sino que debe ser algo que provenga de nuestra alma, ¿no? Que no esconda, digamos, intereses propios, ni que sea deshonesta, ni que sea fingida, ¿no? Y bueno, para esto vamos a tomar como ejemplo a nuestra Madre, la Virgen María, ¿no? Y pedirle que nos conceda, pues, que seamos personas amables, así como ella lo fue, y que luchemos por hacer agradable el paso por esta tierra a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros.